Hace ya bastante tiempo, cuando recién me había casado, me fui a vivir al pueblo de mi esposa. Era un pueblo rural, que se mantenía en su mayor parte por la venta de madera y de carbón vegetal. Yo trabajaba precisamente haciendo carbón. En ese pueblo, el papá de mi esposa le dio un pequeño terreno, ya que ella había quedado embarazada. En ese terreno construimos nuestra casa, y justo al lado de esa casa pasaba un arroyo, así que aproveché para construir un pequeño bordo. Un bordo aquí en México es prácticamente como una pequeña presa. Unos días después de terminarlo, yo acababa de arar mi milpa. Ya era de tarde. Yo estaba cansado. Me senté debajo de un árbol. Recuerdo bien que era un árbol de manzanas, pero no era temporada, así que no tenía. Fue entonces que vi a un hombre, a la orilla del bordo. Un hombre alto, fornido, de cabello negro, vestido de blanco con ropa de manta. Fue entonces que decidí acercarme a él. Cuando estaba a punto de llegar a él, me dijo: «A ti te estaba buscando. ¿Quién te dio permiso para hacer esto aquí? Esta agua no es tuya, y la tierra tampoco. Todo esto es mío». Yo, ya enojado, pensaba que era algún vecino, que estaba molesto porque le llegaba menos agua del arroyo por el bordo. Y le respondí: «Esta tierra es mía, y yo puedo hacer lo que yo quiera en ella». Él me contestó: «Nada de esto es tuyo, pero si quieres, podemos hacer un trato. Yo te dejo que tú sigas construyendo aquí. Es más, te aseguro que ni a ti ni a tu familia les va a hacer falta nada». Le pregunté, ya muy enojado: «¿Y tú qué ganas con esto?». Me contestó: «¿Yo? Yo solo quiero 3 almas, una de tu familia y 2 de la gente que pase por aquí». Yo, ya muy molesto, le grité: «Haz lo que quieras, pero ya déjame en paz», pensando que era algún viejo loco que buscaba asustarme. Pero él, en vez de enojarse, me dijo riéndose: «Bueno, entonces ya solo me faltarían 2 almas más. Pero tranquilo, yo me encargo de tomarlas». Y riéndose, se fue caminando hasta perderse en la sombra de los árboles que rodeaban aquel bordo. Esa misma noche mi esposa se puso muy mal. En ese entonces, solo 4 personas en el pueblo tenían coche, los demás caminábamos. Teníamos burros o caballos, los más acomodados. Entonces fui a la casa de uno de los que tenía coche y le pedí de favor que nos llevara al doctor. El doctor estaba bastante lejos. Le llevó una borrega como pago. No tenía otra cosa con que pagarle. Él nos llevó y mi esposa pasó toda la noche internada. Como podrán imaginar, al día siguiente mi esposa había perdido a nuestro hijo. Los 2 estábamos destrozados. Después de eso, durante un tiempo ni siquiera nos hablamos, tal vez porque no sabíamos qué decirnos. Pasó el tiempo y unos meses después, el hijo de una vecina se perdió. Al principio, pensamos que estaba jugando. Aunque el pueblo era grande, había muy pocas personas. Las casas estaban bastante separadas. En ese entonces había mucho bosque, muchos árboles. Era fácil perderse si no conocías el lugar. Cuando cayó la noche, su mamá ya estaba muy preocupada y todos en el pueblo salimos a buscarlo. Pero en toda la noche no encontramos nada. Fue hasta la mañana siguiente que uno de los que estábamos buscando dijo: «¿Y si lo buscamos en el bordo? No se haya caído». Buscamos bastante tiempo. Unos se metieron al agua para buscarlo en el fondo. Las horas pasaron cuando un muchacho gritó: «Aquí está». Sacaron el cuerpo. Cuando lo sacaron, la mamá estaba inconsolable. Incluso ahora puedo recordar el llanto de dolor de aquella mujer. De eso, construyó una cerca alrededor del bordo, con alambre de púas, para evitar que alguien se acercara. Y así continuó el tiempo. En los siguientes años nos fue bastante mal. Hubo mucha sequía o mucha lluvia, y las cosechas no se daban, y el carbón cada vez se vendía menos. Fue precisamente en una temporada de lluvia que, ya pasadas las 12 de la noche, escuchamos unos gritos. Entre aquellos gritos y los ladridos de los perros alertaron a todos los vecinos. Agarré mi chamarra y una lámpara. En ese entonces las lámparas eran de petróleo. Me costó bastante encenderla. Salí corriendo, y cuando llegué a donde estaban los gritos, ya estaban algunos vecinos también. 2 de ellos se aventaron al agua.
ya que un señor se había caído al bordo, pero para cuando lo sacaron, ella se había ahogado. El señor era un vecino que siempre andaba borracho, un pequeño anciano. Los hijos del anciano hacía mucho que ya no vivían en el pueblo. Incluso cuando murió, no fueron por el cuerpo, así que entre los del pueblo nos organizamos para enterrarlo. Pobre de ese hombre, le dio todo a sus hijos y al morir lo dejaron solo. Al día siguiente de enterrarlo, yo regresaba de revisar mis hornos de carbón. Ya era noche. Cuando voy pasando por la orilla del bordo, veo a aquel hombre de blanco, de hacía ya bastante tiempo. Estaba apoyado de aquel manzano en el que yo estaba sentado la primera vez que vi a aquel hombre. Dudé un poco, me dio miedo, no voy a mentir, pero agarré valor y diciéndole buenas noches, pasé a su costado, pero el hombre rápidamente me detuvo diciendo: espera, si vine a verte a ti, ¿qué acaso no te acuerdas de mí? Yo le dije: no, señor, disculpe, pero me tengo que ir. Él, sonriendo, me dijo: ¿acaso ahora te doy miedo? No te preocupes, tú cumpliste tu parte del trato. Sé que pasó un tiempo, pero después de aquel niño, casi nadie se animaba a acercarse al bordo. Pero pues aquí estamos ya. Fue entonces que vino a mi memoria aquel trato que hice con él aquella ocasión. Me quedé congelado del miedo. El miedo recorrió cada parte de mi cuerpo. Solo pude quedarme parado viéndolo y escuchando lo que me decía. Él continuó: ya que tú cumpliste tu parte, yo cumpliré la mía. ¿Ves aquel árbol seco de allá? Abajo de ese árbol, en las raíces, hay una olla muy grande, una olla de barro. Esa olla está llena de oro. Ve, escarba, la vas a encontrar, es para ti. Es mucho oro, tanto como para que tú y tus hijos no tengan que trabajar nunca. Y por tus cosechas no te preocupes, siempre se van a dar, y este bordo jamás le va a faltar agua. Pero eso sí, recuerda, este trato es contigo, así que aprovecha, disfruta, porque cuando tú te mueras, el trato se acaba, y si tus hijos quieren trabajar aquí, tendrán que hacer otro trato conmigo. Después de eso, se despidió de mí, me dio la mano, una mano fría, como nunca había sentido antes, y se fue caminando, hasta perderse en la oscuridad. Yo me quedé congelado por un tiempo, hasta que por fin pude moverme. Dejé todo lo que traía tirado, y me metí corriendo a la casa. Adentro me esperaba mi esposa. Estaba haciendo tortillas y había puesto un café en el fogón. Me vio muy asustado y me preguntó qué había pasado. Yo no le dije nada. Le inventé que me había encontrado un coyote y me había querido atacar. Ni esa noche ni las siguientes pude dormir. Con el tiempo me di cuenta que aquel hombre había dicho la verdad. No importaba si había sequía o lluvia, mis cosechas siempre se daban, y el bordo siempre tenía agua. Tuve 3 hijos después de eso. Ellos ya no viven aquí conmigo, ya se casaron y se fueron hace mucho. Casi nunca vienen, después de que murió su madre, mucho menos. Tal vez voy a morir solo, como aquel anciano que murió en el bordo, pero no me importa, sé que lo merezco. Mi esposa murió hace ya un par de años, y aquí estoy, solo, en esta casa, que construí gracias a aquellas 3 almas inocentes. Y si se preguntan por el oro, nunca lo saqué. Tuve muchas ganas de hacerlo, pero al final no lo hice. Siempre me pregunté, y aún me pregunto, ¿qué era aquel hombre? ¿Un demonio? ¿El diablo? ¿Un muerto? ¿O la misma muerte? No lo sé, pero lo que sí sé es que jamás lo volví a ver.